Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El impacto de la utilización de las nuevas tecnologías en el servicio de justicia, que hace parte del ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. La videoconferencia de hoy va a estar dividida en dos aspectos. Tiene en cuenta, como lo digo, dos factores predominantes en el servicio de justicia orientado a sus resultados: el tiempo y la utilización de las nuevas tecnologías, los cuales se encuentran estrechamente vinculados en su aplicación práctica. El objetivo principal es comprender la importancia del tiempo, tanto en el proceso judicial como en el resultado de este para el justiciable, y su impacto en el empleado, funcionario y magistrado, ya sea en su vida personal, cotidiana, como en la laboral. Para ello, se ofrece la utilización de las herramientas tecnológicas como un medio para agilizar el proceso judicial, mutando de esta manera la concepción de principios procesales clásicos y teniendo a lo largo el desarrollo de un eficaz desempeño de la oficina judicial. Todo ello nos lleva a centralizar el concepto de tutela judicial efectiva en su sentido más amplio, garantizando el derecho a la justicia dentro de la expectativa máxima de los ciudadanos, recuperando la confianza institucional por los mismos. De igual forma, en la segunda parte de esta conferencia, la idea consiste en abordar el impacto positivo que ha tenido la utilización de la tecnología, multiplicando las posibilidades tradicionales en relación a la ubicuidad, la sincronicidad, la deslocalización geográfica de la prestación del servicio de justicia, la construcción de organismos jurisdiccionales sin muros y la transparencia, permitiendo sortear los obstáculos generados por la imposibilidad de la presencialidad y las dificultades de la sincronicidad, transitando hacia el rediseño de un modelo de proceso cooperativo. Por esta trayectoria vamos a ver el contenido de la garantía del debido proceso digital, fundamentalmente ante la transición generada por la modificación del paradigma analógico hacia el digital, las 4 capas antropológicas a las que alcanza baby boomers, generación X, centennials y millennials, así como los operadores jurídicos y judiciales en situaciones de vulnerabilidad. La primera parte de esta videoconferencia se denomina El servicio de justicia y las nuevas tecnologías a la luz del justiciable. Para ella, tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Nadia Yanir Genselis, abogada, coordinadora de extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, coordinadora de la Diplomatura en Gestión Judicial Efectiva y Nuevas Tecnologías de la misma universidad, docente de grado, posgrado e investigadora. Para la segunda parte de la conferencia nos acompaña el doctor Rodrigo Ezequiel Bionda, con el tema de acceso a la justicia y debido proceso digital. El doctor Bionda es abogado, juez en lo civil y comercial en el Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires, docente de grado y posgrado, investigador, director del Centro de Promoción, Organización y Dirección de Programas de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Es autor de diversas publicaciones, miembro de la Red Internacional Justicia Abierta. Tan pronto finalicen la exposición, nuestros conferencistas invitados el día de hoy darán respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Es un gusto contar también hoy y damos la bienvenida al doctor Miguel González Andía, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, República de Argentina. Doctor Miguel González.
tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por estos lazos de amistad directamente con el país hermano de Argentina. Muchas gracias, Mónica. Le cedo la palabra nuevamente. Gracias, doctor. Damos la bienvenida a la doctora Nadia Genselis. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica, por la palabra. Es un honor estar desde Argentina hoy compartiendo este espacio y vamos a comenzar compartiendo una presentación y vamos a comenzar este encuentro que, como bien leía en la introducción Mónica, vamos a hablar de la importancia en el tiempo. Y para ello vamos a reflexionar sobre una frase que dice que dicen que el tiempo no es amigo del hombre, ¿no? Entonces yo, basándonos en esta frase que les traigo y les comparto, los invito a reflexionar sobre cómo utilizamos el tiempo tanto en nuestras vidas personales como en nuestras vidas laborales. El presente encuentro o la presente disertación se va a basar por 3 columnas vertebrales. La primera, vamos a desarrollar el tiempo dentro del capital, o mejor dicho, el valor humano, luego sobre el proceso judicial, y luego lo que es la utilización de las nuevas tecnologías, o las TICs, dentro del proceso de justicia. Y para esto quería compartirles una imagen que la podemos ver en la pantalla del señor Tiempo, que es el señor Tiempo representado en la película de Alicia a través del espejo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no valoramos ese tiempo que transcurre o no tenemos en cuenta el tiempo que perdemos? O, para peor, no nos damos cuenta cuál es el impacto negativo que puede generar en un tercero el tiempo que malgastamos. Y para eso, abajo de la imagen, compartimos lo que es la utilización de las nuevas tecnologías para poder un poco sanar esta falencia en lo que es la utilización del tiempo cotidianamente. Comenzando con la primera columna vertebral, vamos a hablar del tiempo en capital humano o el tiempo en lo que es el valor humano. Este análisis va a estar orientado principalmente en las actividades y los actos que se desarrollan cotidianamente por los agentes judiciales. Resulta principal y necesario que las personas que contribuyan al sistema de justicia lo realicen de manera eficaz, lo que va a ser siempre apuntando desde lo que es la valoración de sus fortalezas y trabajando desde lo que son las debilidades. Esto nos va a llevar a que el trabajador judicial, sea desde el ámbito interno del Poder Judicial como externo, pueda trabajar con convicción y alegría, lo cual hace esto también a una construcción individual y colectiva que tiene que ser guiada o orientada por un líder institucional. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el capital humano, lo que es el tiempo de los trabajadores cotidianos del servicio de justicia, porque eso también se refleja inmediatamente, que lo vamos a ver a posterior, en lo que es tanto el proceso y el resultado de ese proceso. Por lo que también es necesario y menester la buena predisposición para la labor diaria de las personas que conforman la corporación y quienes llevan adelante, porque bien lo resaltamos en esta filmina, la cooperación recíproca entre las personas y la organización es lo que se lleva, es lo que se ve en los resultados del proceso. Si el agente judicial se siente cómodo, protegido, aceptaría todos estos cambios radicales que nos fue trayendo la pandemia, en este caso la pandemia mundial, en sus labores de manera predispuesta. Es decir, tomando todos estos cambios tecnológicos que fueron inesperados,
que fueron realmente abruptos, de una manera positiva y centralizados, obviamente, en la mejora del servicio de justicia. Para esto también es principal lo que es el trabajo en equipo, que ese trabajo en equipo tiene que estar guiado por un buen líder. Y acá les traigo una imagen de la película, nuevamente Alicia a través del espejo, en el cual, si todos recordamos el inicio de esta película, hablo de la película porque estimo que haya sido lo que recuerden más inmediato, en el cual el Maravilla, que era el barco, cuyo capitán era Alicia, se encontraba perseguido por piratas. Y al frente, para la salida, había una zona de rocas, lo que hacía imposible atravesarlas. Entonces la tripulación, ante esta tormenta, este estado de crisis y de nervios, lo que le plantea es, vamos a rendirnos y vamos a entregarnos a los piratas. Es imposible atravesar esas rocas. Y Alicia, con su sabiduría, le contesta que esa palabra imposible no está dentro de su vocabulario, no la concibe, por lo que propone una manera de atravesar esas rocas. Y lo más importante de destacar es cómo el equipo de ese barco, acepta la conducción de Alicia, que lo que hace es reclinar el barco para pasar las rocas y de esa manera tampoco quedar atorado, y poder surfear esta tormenta y esta persecución que venían atravesando desde hacía ya desde un tiempo. Esto es una clara muestra de la importancia de lo que es un buen líder y lo que es el trabajo en equipo, y lo que es la confianza. ¿Para qué? Para poder atravesar todos estos desafíos a los cuales cotidianamente nos vamos encontrando. Tengamos en cuenta que la pandemia lo que hizo fue adelantar aplicación de determinados procesos que en realidad estaban previstos o se venían haciendo de manera más paulatina. Y ahora realmente se tuvo que aplicar de un día para el otro. Y esto lo lleva a que lo pensemos internamente, tanto en los organismos jurisdiccionales como en el ámbito privado, de cuántas veces esos cambios rotundos en las labores diarias nos plantean la imposibilidad de llevarlos a cabo. Y nos encontramos muchas veces también con determinadas personas que resultan ser obstaculizadores seriales, ¿no? Por lo que resulta muy importante lo que es el trabajo en equipo y lo que es la conducción de un líder. Todo esto en realidad está plasmado en la labor diaria para el proceso judicial. Ahora lo vamos a ver. Tendríamos que tener en cuenta también lo que son los resultados de este trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo en equipo, nosotros lo que tenemos son intereses individuales, que muchas veces van de la mano con los intereses colectivos y otras veces no, por lo que requiere compatibilizar, y por eso anteriormente hablábamos de basarnos en las fortalezas de cada uno de los integrantes para poder llevar el objetivo común. De esta manera tendríamos que trabajar con lo que es la comunicación inmediata entre pares y jerárquicos, y también predicar lo que es el cambio de un perfil judicial con un incentivo al pensamiento crítico, que es sumamente importante. Dejar ya a un lado los comentarios o las respuestas que se daba, que estaban basados en siempre se hizo así, que trabaje el abogado dentro del ámbito judicial, sino comenzar a ser críticos y cambiar un poco la lógica de trabajo y de pensamiento. Siempre pensando que en realidad lo que hacemos es, como dice el doctor Bionda, cambiar realidades en cada paso que damos. La otra columna vertebral por la cual vamos a transcurrir en este encuentro es el proceso judicial. De que yo quería compartirles 3 situaciones prácticas que nos hacen a nosotros repensar los cambios que tenemos que llevar a cabo. La primera situación que les traigo para que analicemos en conjunto es la situación de una víctima de violencia familiar, en el cual nos encontramos con una víctima de violencia familiar que puede despertar
en función a ese hecho desencadenante, desestructurante de su vida, y decide ocurrir a los estrados judiciales. Y ahí comenzamos la recorrida, empezamos el peregrinar, empezamos que ya es un esfuerzo importante salir y tomar la decisión, y luego depende las jurisdicciones, depende los procedimientos locales, empieza el recorrido de ir o a la comisaría, o ir a los estrados judiciales, esperar que se dicte la medida, esperar a que esa medida se efectivice, y es todo el tiempo que a ella le lleva un perjuicio importante, tanto emocionalmente, ¿sí? Porque ya nos tenemos que tener en cuenta que viene desde una crisis existencial, el momento en el cual puede tomar la decisión, como también a todos el impacto que eso le genera a su familia. Tengamos en cuenta que tiene niños o adolescentes a su cargo. Situación real sería una señora, una persona, una mujer que decide tomar esta medida o llevarla a cabo, y empieza el recorrido y se pasa toda la mañana o todo el día hasta que logra ejecutar esa medida. ¿Qué ocurre con todo ese tiempo que la persona estuvo dando vueltas? Todo ese tiempo en el cual estuvo de los estrados judiciales a la comisaría, a que logra volver a su hogar, y en caso que no logre volver a su hogar, logre que sea hospedada en otro domicilio o en otro hogar. ¿Qué ocurre con todo ese tiempo y todo el trauma emocional que le genera esa pérdida de tiempo? No solo yendo a cuestiones tan sensibles, también lo podemos ver en un proceso, por ejemplo, sucesorio, en el cual se inicia un expediente judicial y llegamos a los estrados judiciales y comenzamos con los que muchas veces decimos obstaculizadores seriales, que hacen un primer despacho y luego empiezan, bueno, cumplido se proveerá, cumplido determinada manda. Se cumple, bueno, luego previo deberá cumplirse otra situación u otro acto procesal. Y ahí nos encontramos con un montón de actos procesales, ¿sí?, que se podían haber suprimido desde el comienzo con una primera manda, con un primer despacho, en donde guiemos el proceso judicial y podamos suprimir un poco lo que es la demora del mismo para poder llegar al objetivo. Otra situación que se da también puede ser cuando hablamos de un cobro de honorarios de un letrado que quiere cobrar los honorarios de sus regulados en algún expediente judicial, que son situaciones reales, ¿sí?, que se ven cotidianamente y los cuales no se valora desde la oficina judicial el tiempo que pierde el usuario de justicia para que en realidad su derecho sea efectivizado. Esto, con todo esto que venimos repasando, lo que hace es invitarnos a nosotros a comprometernos para cumplir la expectativa máxima en el usuario, que es garantizar el acceso a la justicia. Y para esto, para garantizar el acceso a la justicia, tenemos que trabajar en lo que es el rediseño de los procesos judiciales, como puede ser también esto que hablábamos, de la supresión de actos procesales inoficiosos, que lo que va a hacer es impactar inmediatamente en la reducción de las demoras de todos los procesos judiciales. Claramente la digitalización del proceso trae la necesidad de una reforma procesal, sea en Argentina, sea en Colombia y en todas las jurisdicciones que conozcamos. Y esta reforma procesal se debe centralizar en el concepto de tutela judicial efectiva de una manera amplia, de un modo amplio. Y teniendo en cuenta estos componentes. Primero, garantizar el acceso a la justicia, pero garantizarlo de una manera efectiva, en la cual, como decíamos hace un instante, la ley contempla la protección de víctimas de violencia familiar. Claro, tenemos las medidas, tenemos también, aparte de las medidas, un órgano judicial que dicta las medidas para su protección. Ahora, ¿realmente se cumplen esas medidas o las demoras en el tiempo hacen que en realidad esas medidas queden en el aire dando vueltas? Eso también nos lleva a repensar en lo que es la celeridad procesal, que está estrechamente unido. La cuestión de los plazos razonables, es importantísimo también cumplir con los plazos dentro del proceso judicial. El acceso a los medios de ejecución de los derechos o de las sentencias, la reducción de los costos del proceso, la inmediatez, la realidad de los procesos y la publicidad de los actos jurisdiccionales. Todo esto se basa o está, digamos, dentro del combo de lo que sería
el pasar de una figura de un juez proactivo, que también es un poco revolucionario para lo que veníamos transitando hasta antes de la pandemia. Y esta figura del juez proactivo debería estar centralizado no solo también en lo que es la reducción del proceso, los tiempos, sino también en el impacto de ese proceso le generaría al usuario de justicia, ¿sí? Y esta proactividad siempre debería ir amparada por lo que son las normas constitucionales. Esto nos llevaría a poder nosotros generar más confianza en la institución, en la organización judicial, como también comenzar a eliminar lo que son las incertidumbres dentro de la sociedad por sobre lo que es la justicia propiamente dicha. Y en la tercera columna vertebral que yo les quería compartir es sobre la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto lo vamos a centralizar en pensar a la tecnología como un medio para garantizar la tutela judicial efectiva. Esto más que nada nos tenemos que parar frente a una situación actual que estamos viviendo, en la cual tenemos hoy en día a una sociedad digitalizada. Es decir, hoy en día todo parte desde la digitalización. ¿Cuántos de nosotros vamos hoy en día a una librería a comprar un libro en soporte de papel? Hoy todo utilizamos los que es el PDF, la lectura virtual, hoy todo está digitalizado. Incluso, gracias a la virtualidad y a las tecnologías, estamos desde Argentina compartiendo estas experiencias en Colombia. Por lo que tenemos una sociedad ultra digitalizada. Y en este caso lo que nos da la base para poder avanzar con la utilización de las tecnologías para lo que es el acceso a la justicia y los procesos judiciales. Todo esto también, la utilización de las TICs, impacta inmediatamente tanto en lo que veníamos hablando anteriormente del capital humano o valor humano y en los procesos judiciales, porque esto nos lleva a una reestructuración de cada uno de los organismos. Por ejemplo, cuando hablamos de capital humano, antes nos encontrábamos todos en una oficina en donde trabajábamos y había un contacto más inmediato con nuestros compañeros o nuestros colegas, y sin embargo, de un momento para el otro tuvimos que empezar a utilizar otros medios alternativos para poder comunicarnos y poder llevar a cabo el servicio de justicia. Incluso es más, ¿cuántos de nosotros tenemos que analizar alguna situación en particular, que antes nos reuníamos a través de café por medio o en la oficina judicial, y hoy en día lo estamos haciendo a través de algún medio tecnológico, sea WhatsApp, llamada telefónica o cualquier otro instrumento? Lo mismo ocurría con los procesos judiciales. Lo que antes era todo soporte de papel, de un momento para el otro nos encontramos con la digitalización del proceso judicial, que también generó un impacto inmediato en lo que fue el usuario y los abogados y los judiciales para poder empatizarnos y llevar a cabo este nuevo proceso. Nosotros basándonos en esta sociedad digitalizada que hablábamos anteriormente, debemos aprovechar las posibilidades que esto nos brinda, ¿no? Para mejorar este servicio de justicia. Y tener en cuenta que se presenta un gran desafío. ¿Cuál es el desafío? La aplicación del derecho, la utilización de las nuevas tecnologías y lo que es la justicia, que en realidad es un desafío que se va a dar para tanto el legislador y quien aplica las leyes, ¿sí? El juez o el organismo jurisdiccional. Vamos. Con el tema de las reducciones de las estructuras para los operadores y los usuarios, hoy en día es necesario que para poder efectivizar lo que es el proceso judicial, lo que hablábamos es la creación de distintas plataformas o distintos medios para que tanto los operadores de justicia puedan trabajar y para que los usuarios puedan conocer el trabajo y puedan acceder a lo que es la transparencia de los actos judiciales, ¿no? A todo esto yo les quiero compartir un extracto de, allí dice la Corte Mendocina, pero en realidad es un extracto de un fallo de la Corte de Mendoza, que es una de las provincias acá
de Argentina, en la cual dice que la innovación en los procesos de transformación digital de las administraciones de justicia se encuentra no solamente en el uso de las nuevas tecnologías y en la incorporación de plataformas digitales, sino fundamentalmente en la formación permanente y continua del capital humano para operar tecnologías digitales una vez más complejas y avanzadas. Y aquí es donde más o menos podemos nosotros incorporar la importancia de estas tres columnas vertebrales para poder llevar a cabo un buen sistema de justicia. Necesitamos las tecnologías, necesitamos la digitalización, pero también necesitamos lo que es una buena preparación o formación del capital o valor humano, y también que esto se vea reflejado con una buena reforma procesal acorde a las circunstancias que se lleven a cabo, es decir, diseñándola en función a cada proceso. Y aquí tenemos, digamos, la unión estrecha que nos mencionábamos recién con el extracto del fallo que compartíamos. Antes de finalizar, quería compartirles una frase que extraje de un discurso que dio Arnold, que está en todos lados, que dice, que el padre le dice que hagas lo que hagas, Arnold, sé útil. Y eso es lo más importante, que hagamos de lo que hagamos en cada paso, sea desde operadores del sistema judicial, como dentro de las estructuras, como afuera de las estructuras, que cada paso que nosotros demos sea útil y que esa utilidad a nosotros nos lleve y nos satisfaga en la situación de que se impacte directamente en el usuario. Y nosotros como servidores judiciales les comparto esta otra frase también del mismo autor que dice, haz eso y devuelve algo a tu comunidad y a tu estado y a este país, porque recuerda que al final no nos van a recordar por cuánto hemos hecho, sino por cuánto hemos dado. Entonces yo los invito a todos ustedes para que podamos repensar en función a estas tres columnas vertebrales, que es el valor humano, el tiempo en el valor humano, el tiempo en los procesos digitales y la utilización de las tecnologías dentro del proceso digital, como también el valor humano, para que podamos ser útiles y devolver un poco a la comunidad todo lo que ellos nos dan también de alguna manera a nosotros. Y para cerrar, antes de las dos conclusiones, quería compartirles esta imagen también de la película Alicia a través del espejo, en donde cuando Alicia tiene que ir a buscar al señor Tiempo, le dicen en el País de las Maravillas, todo depende de ti ahora, todo depende de ti ahora, Alicia. Es decir, que todo depende de cada uno de nosotros para poder optimizar, valorizar el tiempo, las circunstancias y el proceso, ¿sí? Y como conclusión, podríamos resaltar que hay que proteger al tiempo, tanto en el valor humano como en el proceso, y utilizar las tecnologías como un medio para garantizar la tutela judicial efectiva. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y dejo de compartir la presentación y le devuelvo la palabra a Mónica. Muchísimas gracias, doctora Nadia. Y pasamos a la segunda parte de nuestra conferencia. Y es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Rodrigo Ezequiel Bionda. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, es un gusto enorme. Les mando un abrazo a todos los hermanos de la República Colombiana. Desde algún espacio de almacenamiento de datos binarios voy a compartir este espacio que me han dado. Voy a compartir un recurso que es recurso audiovisual, así que vamos a estar compartiendo pantalla. A ver, muy bien. La verdad que es un gusto enorme encontrarnos en el marco de esta actividad de capacitación que se ha diseñado. El tema que voy a abordar tiene que ver con el acceso a la justicia desde la perspectiva del debido proceso. El acceso, hackear el acceso a la justicia entendido en estos términos, en términos de detectar las debilidades, tratar de explotarlas, de mejorarlas y generar una superprestación de servicio de justicia a pesar de los condicionamientos contextuales con los cuales uno se encuentra. Claro,
Lo que vamos a tratar de analizar en estos minutos que tenemos otorgados es cómo transitar, es clave en este acceso, en este replanteo del acceso a la justicia, en este contexto que nos toca atravesar, cómo ir hacia el rediseño de un modelo de proceso fundamentalmente cooperativo, cómo trabajar en torno al diseño de oficinas judiciales sin muros, que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina y particularmente en mi organismo, sin perder de vista el contenido que debe tener una garantía constitucional que se repite en todas las constituciones, que es el debido proceso, pero replanteado de la perspectiva digital, y haciendo alguna referencia o particular hincapié en lo que tiene que ver con la protección de los datos personales. Si ustedes me preguntan, yo creo que un gran punto de partida, un buen punto de partida, es esta reflexión de Yuval Harari. Un gran número de extraños puede cooperar con éxito si creen mitos comunes. Yuval Harari señala que una de las cosas que nos diferencia de los animales es el habla y la otra la posibilidad de cooperar a gran escala. Yo considero que todos los operadores jurídicos y destinatarios de la prestación de servicios de justicia, de un lado y del otro lado del monitor, ya no del mostrador, del monitor, podemos cooperar a gran escala para elaborar un derecho dúctil de acuerdo a las circunstancias excepcionales que nos toca transitar. Claro, ustedes me dirán, no podemos perder de vista que, y en clara referencia a un coterráneo, un compatriota de ustedes, esta situación de excepción por la que transitamos, Gabriel García Márquez de alguna forma ya la describió en Macondo. Si uno repara en lo que pasaba en la aldea de José Arcadio Buendía, se va a dar cuenta o va a identificar en alguno de los pasajes de esta notable obra de Gabriel García Márquez que varias de las circunstancias allí reseñadas hoy se dan en nuestra realidad, es decir, la realidad ha superado a la ficción. Fíjense, en esa forma se mantuvo la peste circunscripta al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural. Y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Claro, nuestro Macondo se ha transformado en nuestro hogar. Piensen que en nuestro hogar empezaron a coincidir 4 espacios sociales distintos: el trabajo, la familia, la actividad física, la educación, empezaron a coincidir en un solo espacio geográfico que es nuestro hogar o nuestro Macondo. Sin perjuicio de ello, además, tenemos que tener en cuenta que esta situación excepcional nos lleva a operar de un lado y del otro lado del monitor con 4 capas antropológicas distintas. Por un lado, los baby boomers, aquellos nacidos entre 1945 y 1964, que tienen un posicionamiento cultural frente a la tecnología muy distinta al que tiene la generación X, aquellos nacidos entre 1965 y 1981, y también que poseen un posicionamiento cultural muy diferente frente a la tecnología, como son la generación Y o los millennials y la generación Z o los centennials. Todos ellos, culturalmente, e inclusive les diría que los centennials hasta tienen una modificación genética en el ADN que los hace posicionarse distintos frente a la tecnología. El uso de la tecnología en esta última capa antropológica ya viene innata, ya vienen con su ADN modificado. Tengo mi propia centennial, que es mi hija Isabela, pero no podemos perder de vista estos diferentes posicionamientos culturales de estas 4 generaciones que hoy coexisten en nuestra circunstancia, tiempo y lugar, frente al uso de la tecnología. Y fundamentalmente tampoco hay que perder de vista la situación de vulnerabilidad en la cual se puede encontrar cualquiera de los integrantes o miembros de estas capas antropológicas a los cuales debemos llegar. Claro, el servicio o la prestación de justicia debe llegar a cada uno de ellos. Y para eso tenemos que tener en cuenta que estas 4 capas antropológicas, por esta situación de excepción por la que estamos viviendo, han sido empujados a convertirse en seres multitasking. Casi todos ellos, con matices, mayores o menores matices, pero han tenido que empezar a habituarse para poder mantener el relacionamiento en diferentes plataformas. He perdido la cuenta de la cantidad de plataformas con las que interactúo diariamente. Entretenimiento, educación, trabajo, todo está convertido, captado en un ecosistema digital que nos ha convertido en seres multitasking. Si ustedes me preguntan ¿qué deberíamos entender por inteligencia? Inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Esta reflexión de Stephen Hawking es el mayor desafío que todos hoy tenemos frente a esta situación de excepción que ya venimos transitando y que pareciera que en algún punto se va a extender. Ahora, para poder hackear el acceso a la justicia y para poder aprovechar las debilidades que esta situación de excepción genera y
multiplicar o robustecer este modelo, tenemos que tener en cuenta y no perder de vista que todo proceso judicial es una comunidad de trabajo donde el centro es el conflicto y debe ser la posibilidad de generar un espacio de diálogo dentro del cual se obtenga información de calidad para fundamentalmente construir cooperativamente la regla que tienda a disolver o resolver el conflicto. La construcción de la decisión tiene que hacerse a partir de la discusión de esta comunidad de trabajo. Esta elaboración de un derecho dúctil, que les vengo sosteniendo, debe hacerse en el marco de un ecosistema digital o analógico, pero que sea de confianza, fundamentalmente de confianza. Y para que sea de confianza no tiene que haber sorpresas. Y para que no haya sorpresas tenemos que entender que en esta transición desde la lógica analógica hacia un contexto de ecosistema digital, debemos trabajar como una comunidad de trabajo cooperando. Claro, a mí se me generaron infinidad de interrogantes cuando debía afrontar esta situación. Desde qué iba a pasar con la desmaterialización y la empatía digital, qué iba a ocurrir con la falta o la imposibilidad de la presencialidad, las dificultades que acarrea la sincronicidad y sin perder de vista los riesgos del desarrollo que esto podía generar. Pero fundamentalmente, analizar este replanteo de la prestación del servicio de justicia en este sistema o en este contexto de excepción desde la perspectiva del debido proceso digital. Hasta aquí, todas las constituciones latinoamericanas recetan una premisa que es la de debido proceso. Nosotros lo hemos reinterpretado y lo estamos reinterpretando desde la perspectiva o en el marco de ecosistemas digitales y estamos reconstruyendo la garantía de debido proceso digital. ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense. Primer problema que hubo que afrontar. El primer problema que tuvimos que afrontar fue la presencialidad. Todo lo que en clave analógica se efectuaba presencialmente, desde la asistencia, como le dicen en Colombia, a los despachos judiciales, a los organismos, oficinas judiciales, desde el trato directo cara a cara, desde la presencia en las audiencias, todo eso debió ser replanteado. Fíjense que algo tan sencillo como era recurrir o acceder de forma presencial a un despacho judicial debió ser replanteado por esta situación de excepción. Claro, lo que les quiero decir es que nosotros tuvimos la posibilidad de recurrir a la tecnología para duplicar en ecosistema digital y en clave digital todo lo que uno hacía en forma presencial en lo que era una mesa de entradas o en lo que era el área de atención al público de los despachos judiciales, como le llaman en Colombia. Por eso es que tomamos algunas aplicaciones. Ustedes piensen que en un despacho judicial, uno que podía hacer, consultar expedientes, en un despacho judicial, ¿qué se podía hacer? Entregar documentación, entregar instrumentos en soporte papel y se atendía al público. Nosotros tuvimos la idea de todas esas actividades, o esas tres grandes actividades, duplicarlas y generar una aplicación, una startup, una plataforma que permita que genere o que sea un espacio de encuentro digital, de interacción digital, en el que de forma personal, pero no presencial, de forma personal, pero no presencial, el público en general, los abogados, los auxiliares de justicia, todos aquellos que hacen a la prestación del servicio de justicia pudieran canalizar sus dudas e inquietudes, efectuar consulta en forma escrita por medios telemáticos, adjuntar documentos, pero fundamentalmente ampliando el rango de atención a las 24 horas, los 365 días del año y fundamentalmente ampliando el espectro de operadores jurídicos destinados a la atención al público, porque a través de un factor que es la asincronicidad, eso me permitió que mi mesa de entrada sin actividad presencial o este espacio de interacción sea atendido en la actualidad por todo mi equipo de trabajo, que si quieren en algún momento les puedo contar cómo se articula. Esto tiene un ingreso muy sencillo porque también tenemos que generar herramientas que sean accesibles y que sean inclusivas y no exclusivas. Ustedes acceden a esta startup o a esta aplicación que es nuestra mesa de entrada sin actividad presencial, que es el sistema de atención de un despacho judicial a través de la lectura de un código QR con cualquier dispositivo móvil o a través de un link que les enviamos a cada uno de sus dispositivos móviles. El segundo desafío que hubo que afrontar era la sincronicidad.
4 espacios sociales distintos empezaron a confluir en Macondo, en nuestro hogar. Claro, llevar adelante una audiencia es de una dificultad enorme. ¿Por qué? Porque hay que coincidir temporalmente para el desarrollo de una audiencia. Y fíjense que cuando esa coincidencia temporal se requiere, por ahí no todos tenemos la posibilidad, porque cuando tengo en el horario de la audiencia tengo los dispositivos de escritorio utilizándolos para cursar en la formación secundaria o primaria de los chicos, está siendo usado para trabajar por alguien más de la familia. Entonces, tuvimos la idea de generar esa sincronicidad que dificultaba las cosas, tornarlas asincrónicas. Y a través de un mecanismo asistido de negociación asincrónica, generamos una aplicación que permite generar un estado de audiencia permanente. Una audiencia permanente en la cual se interactúa asincrónicamente. Entonces, tenemos audiencias que comienzan con el inicio del proceso y se extienden durante todo el desarrollo del juicio. También la tecnología la estamos usando para vincularnos, para comunicar, para transparentar la función judicial hacia el exterior a través de nuestras redes sociales, donde, si ustedes siguen el timeline de nuestro juzgado civil y comercial número 2, van a ver cada una de las innovaciones que vamos haciendo, cada uno de los saltos tecnológicos que estamos dando y las actividades de capacitación que generamos para poder utilizar esa herramienta. Porque tengan en cuenta algo, hackear significa replantear desde el punto de vista tecnológico, pero diseñar herramientas de capacitación para que esas herramientas tecnológicas puedan ser empleadas. Si diseño la herramienta y no capacito a los usuarios o destinatarios para su uso, es lo mismo que no haberlas diseñado. Claro, por otra parte, el otro problema que había que afrontar era el que tenía que ver, bueno, si vamos a trabajar o operar a distancia, ¿cómo vamos a hacer con la desmaterialización sin perder, la desmaterialización de las actuaciones sin perder de vista la empatía digital? Y hay que tener en cuenta que esto nos introduce en el abandono de una tecnología que es el documento analógico. El documento analógico, el papel, materia, átomo, es tecnología usada por los egipcios, pero tecnología al fin, y nos introduce en la utilización del documento digital. ¿Cuáles son las diferencias? El documento analógico solo permite un sistema de lectura lineal, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El documento digital ofrece posibilidades de lectura en diagonal que se logra a través de la utilización del lenguaje de hipertexto. El hipertexto es la vinculación, el llamado a contenidos externos que se vuelcan automáticamente al documento digital. Venimos trabajando muchísimo con lectura en diagonal. Piensen que todas nuestras sentencias son sentencias interactivas, son sentencias hipervinculadas. Nosotros en una sentencia, por ejemplo, en un documento digital, no reseñamos lo que un testigo mencionó en el marco de una audiencia, no. Hay un hipervínculo que a usted lo traslada en cualquier parte del mundo al segmento de la audiencia en tiempo real donde el juez está preguntando y el testigo está respondiendo. A eso me refiero con estas posibilidades que permite hoy la tecnología. Por otra parte, tengan en cuenta que venimos del expediente material analógico. El expediente material analógico es esa recopilación de información analógica, material, tangible, secuencial, cronológica y de baja calidad. Muchas de las jurisdicciones en Latinoamérica están en un expediente analógico desmaterializado, es decir, siguen manteniendo ese sistema de recopilación de la información secuencial, cronológica y de baja calidad, pero la han desmaterializado, la han digitalizado. Eso no es un expediente digital. Eso es un expediente analógico desmaterializado. El expediente digital que yo tengo en mente es un expediente digital cuya estructura o arquitectura está diseñada de modo tal que la acumulación de la información no es secuencial, no es cronológica y no es de baja calidad. Después en algún momento, si quieren, les puedo contar. Ustedes dirán, bueno, podemos decir que estamos en el futuro. Piensen que Marty McFly voló al futuro 21 de octubre de 2015. Ya lo dejamos atrás 7 años esa fecha. Yo les diría que estamos en el futuro porque estamos ante un momento histórico, abandonando o dejando atrás la lógica del átomo, del papel y de la materia y sumiéndonos en la lógica del bit, la desmateria y la despapelización. Pero fundamentalmente en esta transición hay que tener en cuenta algo que tiene que ver con que estamos frente a una situación que no tiene precedentes. Y lo que no tiene precedentes por fuerza es irreconocible. Cuando nos encontramos con algo carente de precedentes, automáticamente tratamos de interpretarlo a través de la óptica de unas categorías con las que ya estamos familiarizados. Y con ello, como dice Shoshana Zuboff,
volvemos invisible aquello mismo que carece de precedentes. Lo que le quiero remarcar con esto es que el mayor desafío que tienen todos los operadores jurídicos de Latinoamérica es o consiste en no convertirse en un superhéroe que está empezando a pulular o está empezando a diseminarse por toda Latinoamérica, que es papeltrónico. No se puede, es una macana enorme, es un problema, es un error enorme resolver los desafíos e inconvenientes que genera el ecosistema digital con razonamiento analógico. Es un problema enorme intentar resolver los desafíos que plantea la interacción digital o la prestación de un servicio de justicia digital con un anclaje mental a razonamientos analógicos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no nos podemos convertir en un superhéroe papeltrónico, porque esto que no tiene precedentes, que es la desmaterialización o la duplicación en ecosistemas digitales de la prestación de un servicio que hasta acá era esencialmente presencial, eso que no tiene precedentes, no podemos interpretarlo a la luz, no podemos resolver los desafíos que genera a la luz de los razonamientos que hacíamos cuando prestábamos el servicio en forma presencial. ¿Por qué? Porque justamente razonando de esa forma, razonando en clave analógica, vamos a invisibilizar esto que justamente es lo que no tiene precedentes. Para eso hay que tener en cuenta que hay que trabajar muchísimo en torno al principio de claridad digital, hay que acentuar muchísimo la transparencia y empezar a deconstruir la garantía constitucional de debido proceso y empezar a reconstruir esa garantía en clave digital yendo hacia lo que es el debido proceso digital. Fundamentalmente, si queremos situarnos en el futuro, porque nos vamos a situar en el futuro cuando ustedes se den cuenta, no sé les aseguro que he recorrido varias latitudes en Latinoamérica, varios países, y casi todos los expedientes desmaterializados o digitales se están construyendo con base en una premisa que es la interoperabilidad de plataformas. La desmaterialización de actuaciones analógicas, el ir hacia el expediente digital, se está haciendo a través de la interacción de plataformas. Les quiero decir a todos que nos vamos a convertir, ya nos hemos convertido, nos vamos a convertir en operadores jurídicos multitasking, es decir, operadores jurídicos que tienen que interactuar en diferentes plataformas para poder acceder a esa parcela o a ese libro de historia, si se quiere, que es el expediente judicial hoy desmaterializado, hoy digitalizado. Estos tres mecanismos se dan a través, por lo general, de una plataforma que captura los datos, una plataforma a través de la cual se ingresan las experiencias vitales. El inicio de cualquier expediente judicial, una denuncia, una demanda, cualquier tipo de expediente judicial, no es ni más ni menos que el justiciable proporcionándole al Poder Judicial experiencias vitales. Un sistema de gestión, una segunda plataforma, que es el sistema a partir del cual se clasifican, procesan y tratan los datos, y un sistema o una interfaz de transferencia hacia el exterior, que es lo que permite a los operadores jurídicos acceder al contenido de ese expediente judicial, que son las interfaces a través de la cual se ceden y transfieren esos datos personales. Nos estamos convirtiendo en operadores jurídicos multitasking, Y esto es lo que me lleva a mí a pensar un poco en los riesgos del desarrollo, ese viejo concepto de la responsabilidad civil, esos daños y perjuicios que pueden aparecer a lo largo del tiempo y que tal vez no fueron dimensionados y no fueron una consecuencia querida, los riesgos del desarrollo de la actividad judicial. Si ustedes me preguntan, hay que referirnos en esta interacción de plataformas, en esta desmaterialización de actuaciones, hay que referirnos al pasivo que va a generar o que está generando el uso de la tecnología. ¿Qué pasivo se está generando el uso de la tecnología? En el contexto de un mundo feliz, no cualquier mundo feliz. El mundo feliz de Aldous Huxley, donde había una característica que era una sociedad que estaba ultra controlada, ultra programada. En ese contexto, yo creo que tenemos que empezar a preocuparnos porque, no sé si todos se dieron cuenta, pero estamos viviendo en una sociedad de la transparencia, que uniforma, que disuelve identidades, que despoja de la impermeabilidad fundamentalmente porque está dada vuelta. Hoy todo está expuesto. Habría que replantearse la idea de intimidad para empezar a analizar, como lo planteé en una obra colectiva que escribí en 2015,
en la idea de extimidad. Habría que replantear el pensamiento de Descartes, ya no sería pienso luego existo, sino sería me ven, notan, miran, siguen, me dan like, luego existo. En ese contexto de esta sociedad de la transparencia, en el que lógicamente estamos drenando intimidad, convirtiéndola en extimidad a través del uso de las redes sociales fundamentalmente, se está dando un fenómeno que es el de la sociedad expuesta, una sociedad donde el individuo es objeto de publicidad y veneración, pero que además se está generando un panóptico digital. Es una sociedad que a cada clic que da, construye, conserva y refacciona un panóptico digital, un sistema de control a distancia o remoto a través de los dispositivos móviles que usamos o los dispositivos de escritorio. Y sepan que se da en una etapa particular, que es la etapa o una nueva era, que es la era del capitalismo de la vigilancia. El capitalismo de la vigilancia es inconcebible fuera del medio ambiente digital y sin la posibilidad del uso de la inteligencia artificial. Quiero decirles que este capitalismo de la vigilancia se basa fundamentalmente, genera sus ganancias a través de la extracción de experiencias vitales de aquellos que interactúan en ecosistemas digitales. Todos ustedes que cada vez que dan un clic están volcando experiencias vitales en ecosistemas digitales, que es utilizado, como en Minority Report, para generar modelos de predicción, plasmados muchas veces en algoritmos, que tienen un fin determinado, generar medios de modificación conductual. Esto es de una peligrosidad enorme. Nosotros creemos que somos clientes de todas estas startups que usamos gratuitamente. Nosotros creemos que somos usuarios del servicio de justicia digitalizado que nos sume para la interacción en ecosistemas digitales. No, sepan que somos ni más ni menos que los motores o bombas que mueven a través de la sesión de nuestras experiencias vitales, a través de la sesión de nuestras vivencias, alimentamos a este sistema para que esas experiencias vitales sean comercializadas en el mercado de excedentes conductuales de futuro. Y eso se está haciendo posible gracias a los Big Data o Small Data en los que se están convirtiendo los poderes judiciales. Piensen ustedes en esto. Desmaterialización absoluta, contenido digital de infinidad de experiencias vitales que pueden ser descompuestas en petabytes de datos acumulados o administrados por grandes bases de datos, Big Data o Small Data, que son los poderes judiciales. Piensen que todos aquellos que estamos a cargo de un organismo jurisdiccional captamos, tratamos, cedemos y transferimos datos fundamentalmente a partir de la desmaterialización y de la exposición de experiencias. Estamos tratando datos. Y ese tratamiento de datos, si no se hace de modo tal de entender desde esta perspectiva lo que estamos generando, está posibilitando la apropiación del excedente conductual. El Big Data o Small Data, que permite, que son los poderes judiciales o los sistemas operativos de los poderes judiciales, que permiten el procesamiento masivo de petabytes de datos, se está dando gracias a que en todo proceso judicial se puede replicar desde la perspectiva de la protección de datos, estas etapas: la captura de los datos, la clasificación y el almacenamiento, el uso del tratamiento, la cesión o transferencia, pero hay un interrogante que hasta acá no se está resolviendo. Todo lo que eso en principio es experiencia para que el Poder Judicial capta, para poder clasificar, almacenar, usar, tratar y elaborar la solución que contiene la sentencia, y que se transfiere hacia el exterior a través de una interfaz, cualquier interfaz que permite comunicar el exterior con el contenido de ese expediente digital, ese expediente desmaterializado. Si no se elimina o destruye, que es la última fase de la apropiación o acumulación de datos, una vez cumplida la finalidad para la cual los datos fueron acumulados, esa experiencia se transforma o se convierte en excedente conductual. El excedente conductual es el bien por excelencia que hoy se está negociando en los mercados conductuales de futuros. Así como hay mercados de dólares futuros, existen mercados de excedentes conductuales de futuros, donde hay compañías y gobiernos interesados en adquirirlos para diseñar elementos de predicción
que puedan modificar conductualmente el accionar de los individuos. Si no entendemos esto, y si no empezamos a replantearnos este pasivo que va a generar o que puede generar la utilización de la tecnología con todas las ventajas que yo ya les señalé, lo más probable es que lo que vaya a acontecer es algo que ya nos anticipara en 1948 este genio de George Orwell, plasmado en la obra en 1984, donde despiertos o dormidos, trabajando, comiendo en casa o en la calle, en el baño o en la cama no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Con estas dos conclusiones. La primera, el uso de la tecnología puede significar, puede generar la posibilidad de hackear el servicio de justicia, utilizar las debilidades que la prestación de servicio tiene fundamentalmente frente a este contexto excepcional de pandemia y fortalecerlo de modo tal de generar un poder judicial ubicuo, es decir, que preste servicios de forma deslocalizada geográficamente, de forma ampliada las 24 horas, los 365 días del año, de modo asincrónico, generando oficinas judiciales sin muros, fundamentalmente sin muros. Segunda conclusión, todo ello debe hacerse desde la perspectiva de la desconstrucción de la garantía constitucional de debido proceso y la reconstrucción de esa garantía de debido proceso, pero en ecosistemas digitales, que sería debido proceso digital. Y dentro del contenido de esta garantía de debido proceso digital hay una clave. La clave central está en no perder de vista que la protección de los datos personales, neutralizar la apropiación de las experiencias vitales y neutralizar la expropiación del excedente conductual volcado en los sistemas operativos de los poderes judiciales es un desafío clave a futuro para poder sortear los problemas que plantea o que puede llegar a generar en este contexto actual del capitalismo de la vigilancia esta nueva etapa por la que estamos transitando. Esto por mí ha sido todo hasta acá. Si les parece bien y estoy de acuerdo, están de acuerdo, les cedo nuevamente la palabra a Mónica. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta para la doctora Nadia. Tenemos muchas preguntas aquí en el chat. Bueno, doctora Nadia, ¿cómo podría implementar el pensamiento crítico de los empleados judiciales? Bueno, es una pregunta súper interesante que se puede amoldar en función también a cada oficina judicial, pero principalmente considero que se debe generar incentivando y valorando la importancia de cada uno de los actos que lleve a cabo el operador judicial, con conciencia de que lo que hace es, como dice el doctor Bionda, cambiar realidades cada uno de esos actos. Lo que también esto iría de la mano con generar empatía con el usuario, tanto del operador judicial como con cada uno de los defensores. Siguiente pregunta. Doctor Rodrigo, ¿la justicia es un lugar al que recurrir o un servicio a recibir? Bueno, Mónica, muchas gracias por cederme la palabra. La verdad que es quien ha formulado esa pregunta en realidad han captado el fondo que subyace detrás de la presentación que uno planteó, porque en definitiva piensen que lo que estamos señalando desde acá con lo que es la ubicuidad es un superpoder que se le ha dado a cualquier funcionario judicial, que es la posibilidad de estar simultáneamente en varios lugares a la vez. Eso es la ubicuidad. La deslocalización geográfica, yo hoy estoy con ustedes compartiendo estas ideas desde algún espacio de almacenamiento de datos binarios de la Matrix. Eso es deslocalización geográfica. La construcción de un organismo jurisdiccional sin muros que tienda puentes, que vaya a buscar al operador jurídico y al justiciable, apunta justamente a la esencia de la prestación de servicio de justicia como servicio y no como lugar. Hay que replantearse y darnos cuenta que es muy posible que las oficinas judiciales dejen de ser un lugar al que recurrir para convertirse esencialmente en lo que es la prestación de servicio de justicia
la prestación o lo que es la justicia, que es la prestación de un servicio. Si uno apunta a la ubicuidad, si uno apunta a trabajar deslocalizado geográficamente, si uno construye un organismo jurisdiccional sin muros, si uno trabaja con asincronicidad, ampliando la franja horaria de atención, si uno genera puentes tecnológicos que van a buscar a los operadores jurídicos o al justiciable, Mónica, no me queda ninguna duda que la justicia va a dejar de ser un lugar a donde recurrir y a convertirse fundamentalmente en lo que debería ser, que es un servicio a recibir. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, doctora Nadia. ¿Cómo podría construirse nuevamente la confianza institucional del ciudadano? Gracias, Mónica. Realmente es una pregunta que en realidad nos hace reflexionar a todos, porque la confianza del ciudadano en las instituciones con el paso del tiempo y determinados actos que se han manifestado ha sido perdida. Sin embargo, yo creo que lo que es la digitalización del proceso podría utilizarse como una manera de recobrar esa confianza, y a través de lo que es la transparencia, de los actos procesales, lo que es la información y la utilización del lenguaje claro. Doctor Rodrigo, siguiente pregunta. ¿Cómo neutralizar la apropiación del excedente conductual en la era del capitalismo de la vigilancia? Bueno, qué buena pregunta. La verdad que el punto de partida para esto, digamos, piensen en lo siguiente: la experiencia vital que alimenta. Replantéense como lo estamos haciendo en mi organismo, replantéense todos los procesos que ustedes conocen acá desde la perspectiva de protección de datos personales, y se van a dar cuenta que ustedes no interactúan con abogados o licenciados en Derecho, sino que están empezando a interactuar con data entries. Esas experiencias vitales están vertidas dentro de los sistemas operativos de análisis, tratamiento y gestión de los datos a partir del volcado de experiencia por data entry que son los abogados. ¿Cómo hacemos para neutralizar esas experiencias vitales, evitar que se conviertan en excedentes conductuales? Fundamentalmente teniendo en cuenta una circunstancia, un dato central. Esa experiencia vital volcada necesaria para la construcción cooperativa de una regla que resuelva o disuelva el conflicto, una vez cumplida la misión de ese dato con todo el proceso judicial debería ser eliminado o debería ser imposibilitado el acceso o transferencia de datos hacia el exterior. La clave aquí está en diseñar una política de protección de datos personales de los organismos jurisdiccionales, que no alcanza solamente con limitar el acceso desde la interfaz que comunica hacia el exterior con el contenido del expediente digital, sino, por ejemplo, como hemos hecho en mi organismo, yo en cada proceso que tramito designo una figura que todavía no existe en Latinoamérica, que tiene algún punto de contacto en la regulación española, que es un delegado protector de datos. En cada proceso judicial hay un delegado protector de datos judicial, donde el titular del dato, que es el usuario de ese dato, es el que decide qué hacer con ese dato. Si ese dato lo anonimizamos, si ese dato lo disociamos, si ese dato se elimina, si se imposibilita que ese dato se acceda desde el exterior. Entonces, en concreto, es clave para todo titular de cualquier organismo jurisdiccional hoy, y nosotros desde la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de local podemos asistirlos en eso, diseñar una férrea política de protección de datos personales en la prestación del servicio de justicia específicamente. Y no quiero dejar pasar por alto, Mónica, una inquietud que plantea en el chat Anonymous, que dice: doctor Bionda, ¿cómo discernir el servicio personal desde el humano con la limitación de su capacidad de respuesta en el servicio de justicia con el acceso a la información judicial 24 horas al día? Anonymous, excelente pregunta. El factor clave para ampliar la capacidad de respuesta de equipos de trabajo que en principio tendrían una capacidad de respuesta limitada a la jornada laboral, es la asincronicidad. Traducido: si usted viniera a mi despacho judicial, al despacho judicial como le llaman en Colombia, no podría estar las 24 horas porque no soy un androide y debo descansar, debo comer y debo cumplir o hacer otras cosas propias de la vida. Ahora, si yo le diseño, si yo le proporciono
una plataforma que a usted le permite interactuar conmigo en forma sincrónica, que significa que usted accede a cualquier hora de la madrugada, plantea una inquietud, genera un reclamo, lo que usted quiera, y yo tengo la posibilidad de respondérselo o de afrontar ese reclamo, inquietud o propuesta en forma asincrónica, se va a dar cuenta que se amplían las capacidades. ¿Por qué? Tenemos atención abierta las 24 horas, los 365 días del año. Y es todo el equipo de trabajo el que tiene acceso a esa plataforma para responder o hacerse cargo de modo asincrónico de ese requerimiento formulado. Hoy, el Poder Judicial bonaerense, mi organismo en particular, atiende a operadores jurídicos y justiciables de lunes a lunes, las 24 horas, los 365 días del año, y si quieren les puedo compartir la experiencia. Esto no tiene por qué quedarse en una interacción o en un esgrima dialéctico. Les puedo compartir la experiencia para que ustedes interactúen con esta mesa de entrada sin actividad presencial de forma directa, que la recorran, que vean y que planteen sus inquietudes, formulen lo que quieran formular y van a ver que la capacidad de respuesta que tenemos, ya sea por una persona o a través de un bot, es inmediata. Muchas gracias, Mónica, les doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Nadia, doctor Rodrigo. Un agradecimiento muy especial al doctor Miguel González, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. A ustedes, doctora Nadia, doctor Rodrigo, el tiempo de verdad se queda corto para oír todas estas experiencias que ustedes nos acaban de compartir, por su clara, por su pertinente explicación sobre la posibilidad de promover el pensamiento crítico dentro de los empleados, funcionarios, magistrados del Poder Judicial, con el objetivo principal, que es el resultado de la labor diaria, del acceso a la justicia del ciudadano, diseñando nuevas tareas laborales junto a la transformación, la interpretación clásica de los principios procesales bajo el amparo de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, y la conclusión también, doctor Rodrigo, que nos coloca en el sentido en que la utilización de la tecnología en la prestación del servicio de justicia multiplica la posibilidad y lo robustece en tanto y en cuanto se efectúe bajo los lineamientos del debido proceso digital y con una férrea protección de los datos personales y experiencias vitales de todos los participantes. De nuevo, nuestros agradecimientos a ustedes por estar compartiendo con todas las personas aquí en Colombia estas experiencias. Muchas gracias. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Rodrigo, doctora Nadia, por esta conferencia que nos acaban de dictar. Hasta pronto.